Bueno, ahora sí vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista con el doctor Enrique Zapata sobre el tema un año del conflicto ruso-ucraniano. Ahora sí, Enrique, vamos a entrar de lleno a la parte medular del conflicto, cómo se ha desarrollado, cuál es el balance que podemos hacer militarmente un año después de este evento. Gracias, Guillermo. Vamos a hacer otra vez, ¿verdad? Así rápidamente, de hacer un pequeño análisis de este año del conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordemos que vísperas del inicio de la operación especial militar, como le llaman los rusos, eh, ya los servicios de espionaje de Estados Unidos habían alertado a Occidente sobre la concentración de grandes contingentes militares en la rusos en la frontera con Ucrania. Yo pues el día 24 de febrero del 2022, que en nuestra América era 23, ¿te acordás? Hay una diferencia horaria de 9 horas entre Moscú y la hora de Centroamérica y México. De tal manera que cuando eran las 5 de la mañana y minutos en Moscú, aquí pues eran 9 horas antes, era 23, en Europa era 24. Eh, a mí me toma por sorpresa el ataque ruso desde el norte, o sea, desde Bielorrusia. Yo esperaba un ataque más bien en el este, donde se había concentrado la mayor parte de las tropas rusas. Según los datos militares obtenidos por el espionaje norteamericano, había una concentración aproximada de 150.000 soldados rusos en el frente este. O sea, cuando hablamos del frente este, estamos hablando de las regiones de Kharkov, las regiones del Donbass, las regiones de Lugansk, pero sucedió de manera sorpresiva por el norte. Las tropas rusas ingresaron con el beneplácito de Bielorrusia por la parte norte, que es la más cercana a la capital, a Kiev. Y entonces recordamos que en las primeras horas el ejército ruso llegó hasta las barbas de Kiev, llegó hasta los suburbios del norte de la ciudad de Kiev. Posteriormente hubo ataques inmediatamente con misiles de largo alcance procedentes de la península de Crimea y también de la parte de Kursk, que eso es en el occidente de Rusia. Y se ataca diferentes zonas neurálgicas de Ucrania. Prácticamente todo el territorio ucraniano está bajo el ataque ruso y en las primeras horas se pensaba que iba a ser una blitzkrieg, ¿verdad? Era una guerra relámpago. Sin embargo, no fue así. Las tropas rusas a los pocos días se retiran hacia territorio bielorruso y hay un repliegue de las fuerzas rusas, hay un reacomodo de las fuerzas rusas en una operación táctica que los generales rusos no habían tomado en cuenta algunos factores, ¿verdad? Y aquí hay algunas cosas interesantes que observamos en los primeros días de la guerra. Cómo hay en los primeros días un, eh, una anarquía, si se puede decir, en los mandos militares rusos. No hay una dirección centralizada. Vladimir Putin está, digamos, refugiado en el Kremlin o en las cercanías de Moscú, en Noviegorod, pero los generales rusos como que no tienen claro el panorama. Recordemos algo muy importante, la estrategia y la táctica tanto de Rusia como de Ucrania es del periodo soviético. O sea, ambos países se conocen militarmente a la perfección. Otro detalle también que merece analizarse y que es que el espionaje ruso tenía un conocimiento casi perfecto de la situación a lo interno en Ucrania. ¿Okay? De tal manera que ellos hacen un repliegue estratégico para luego atacar
por donde se esperaba, o sea, por el este y por el sureste. Eso es un principio. Luego hay un reacomodo. En esta primera etapa, ubicándonos en el contexto, digamos, del conflicto ya desarrollado, de previo, ¿qué informaciones podíamos tener? ¿Se filtró información desde Rusia? ¿Se filtró información desde Ucrania? ¿Qué Occidente pudo haber estado informado de los eventos que se venían? ¿Hubo una buena lectura? Guillermo, es una excelente pregunta, porque más bien es a la inversa. Los servicios de espionaje rusos estaban totalmente informados de la situación que se estaba generando a lo interno del gobierno ucraniano y las medidas que se estaban tomando a lo interno del gobierno ucraniano para pedir el ingreso de las fuerzas de la OTAN para retomar Crimea. El servicio de espionaje ruso, y esto la prensa rusa independiente, lo que queda de la prensa rusa independiente, lo ha ventilado en algún momento. El Kremlin se da cuenta de que Ucrania va a pedir ayuda a la OTAN para liberar Crimea. Vladimir Putin y sus generales analizan la situación y dan el primer paso. Porque si hubiese sido esa estrategia ucraniana de pedir ayuda a la OTAN ingresa, siendo el forpost Polonia, ingresa por la parte occidental, yo le digo que en este momento la OTAN hubiera tomado ya toda Ucrania. Vladimir Putin se adelanta, según los servicios de espionaje rusos, Vladimir Putin se adelanta una semana, porque en esos días la OTAN iba a ingresar en la parte occidental de Ucrania. O sea, es a la inversa. De acuerdo, de acuerdo. Es a la inversa. Y todavía hoy se debate en la prensa rusa de esa situación. Vladimir Putin se ve obligado, es la versión rusa, se ve obligado a dar ese paso, que tenía que dar en algún momento. Desde 2014, recordemos, con el Maidán, ya Rusia sabía que tenía que intervenir en Ucrania, sí o sí. ¿Cuándo? Ese era otro. Sí, 2014 marca como el inicio de las hostilidades ya militares, ¿verdad? En el 2014, cuando se da el golpe de Estado, el famoso Maidán, los rusos se dan cuenta que ahí no hay otra alternativa. Tienen que invadir Ucrania, tienen que tomar Ucrania, porque si no la OTAN les adelanta un paso, una pantalla. Eso significa que los generales rusos, vea que yo hablo de los generales rusos, porque aquí se ha personificado toda la guerra en el nombre de Vladimir Putin. Sin embargo, no todas las decisiones las toma Vladimir Putin. Hay una cosa importante que se desconoce en el mundo occidental. Rusia tiene en este momento un Consejo de Seguridad, a imagen y semejanza del Politburó de la época soviética. Quien gobernaba la Unión Soviética no era de facto el gobierno y el parlamento, no. Era el Politburó, constituido por 13 personas. Hoy el Consejo de Seguridad es algo parecido. Y están otra vez 13 personas. Lo dirige el presidente del país, Vladimir Putin. El vicepresidente es el que fue primer ministro, mano derecha de él en su momento, Medvedev. Y en el tercer rango hacia abajo, Nikolai Patrushev, considerado el heredero de Vladimir Putin. Un general con ya 73 años, no es general, disculpen, bueno, sí es militar, pero no del ámbito directamente involucrado en el ejército, sino de los servicios secretos más bien, del grupo cercano a Vladimir Putin. Recordemos que Vladimir Putin es de San Petersburgo, del antiguo Leningrado. Todo su entorno es proveniente de ahí, de Leningrado. Medvedev de Leningrado, Patrushev de Leningrado, y todos los demás que están por ahí alrededor de él son de Leningrado. Vea que es muy parecido a lo que sucede en el mundo árabe. Recordemos a Gaddafi en Libia, ¿verdad? Todo su entorno era del pueblito de donde él era originario. Saddam Hussein se rodeaba de todos los amigos y de todos los familiares de su pueblito, ¿verdad?
De hecho, bueno, en árabe vemos como esos, digamos, gobernantes se ponían el nombre del pueblito, ¿verdad? Y entonces Saddam Hussein Abdul Majid al-Tikriti. O sea, Saddam Hussein, hijo de Abdul Majid, nacido en Tikrit. Por aquí va Vladimir Putin, ¿verdad? Obviamente son otros tiempos y es otra cultura, pero algo parecido. Su entorno, digamos, familiar, su entorno, en el caso de Putin, ¿verdad? Que es amante de las artes marciales, todos sus compas, etcétera, etcétera, los eleva al rango del poder, en donde él tiene un círculo cerrado de amigos, de compañeros, y que ese es el círculo del poder. El Consejo de Seguridad ruso es el que tiene el verdadero poder. Algo muy importante, en ese consejo solo hombres, solamente una mujer, la que es presidenta de la Duma. Ese Consejo de Seguridad sabía casi que exactamente de los movimientos que estaba haciendo Ucrania. Y sabía perfectamente de que en cualquier momento, pues repito, según estos datos, Vladimir Putin se adelanta una semana a la invasión de la OTAN. Esos son datos de la prensa, tanto prorrusa como de la prensa independiente rusa. Ahora bien, se da esta circunstancia, este adelanto de los eventos, viene el desarrollo propiamente del conflicto. ¿Se previó un conflicto tan prolongado? ¿Ha sido realmente lo que quería Rusia o la situación militar se le ha complicado a Rusia? ¿Cómo valoras vos a través de tu conocimiento y de tu lectura, digamos, de este conflicto? Porque, digamos, lo que nos informa la prensa occidental, para seguir utilizando esa denominación, pareciera como que las referencias siempre son a que el ejército ruso estaba muy tecnológicamente rezagado. Hay algo de cierto en eso. Los rusos han apostado al armamento estratégico y no convencional. Entonces los tanques, el armamento que conocemos, ¿verdad? De los teatros de guerra, son obsoletos. Sin embargo, Rusia tiene armamento hipersónico, que está por encima de todos los demás ejércitos. Tiene armamento nuclear que está por encima también. Tiene armamento que en este momento en el mundo occidental se desconoce, pero que se presume tiene armamento que puede incidir en el medio ambiente, ¿verdad? Del armamento hipersónico solamente China y Rusia, ¿verdad? O más bien Rusia y China. Rusia tiene una superioridad apabullante en este campo. En el armamento convencional, Rusia tiene, digamos, rezagos, mientras que en el armamento estratégico, Rusia va adelantada. Ahora, veamos, tal vez para ir cerrando, ¿qué podríamos esperar en lo que va de este 2023 al cumplirse ya un año de conflicto? ¿Se vislumbra alguna posibilidad diplomática? ¿Seguirá siendo la vía militar el camino? ¿Cómo haces un balance de esas dos componentes fundamentales de la política internacional? Obviamente las guerras siempre tienen que tener un componente diplomático. Una guerra no puede ser eterna, más en los tiempos actuales. Eh, yo creo personalmente que esta guerra se va a prolongar por un tiempo indefinido. Yo lo veo que más o menos este año va a continuar la guerra y de pronto habrán conversaciones cuando ya Ucrania esté totalmente destruida. Lo que conversábamos ahora fuera de cámaras, Rusia no ha querido destruir a Ucrania. Si lo hubiese querido destruir, ya hubiera bombardeado los 7 puentes sobre el río Dnieper que se encuentran en la capital, en Kiev, y no lo ha hecho. Tiene la capacidad para hacerlo. Yo creo que esta guerra es paradójico, pero estaba leyendo inclusive en estos últimos días en la prensa rusa de que los ingresos por la venta de petróleo más bien han superado lo esperado, ¿verdad?
y ha tenido mayores ingresos por la venta de hidrocarburos. Es una guerra que en algún momento también sirve a los intereses de Rusia, porque Rusia ha pues vendido su petróleo en el mercado asiático digamos, tal vez no a buen precio, pero sí en enormes cantidades, a mercados como el chino y el de la India. Y lo cual significa, Enrique, que la vía diplomática tardará un poco más. Yo creo que sí. La emigración de la población ucraniana se seguirá dando. Seguirá subiendo en este momento. Correcto. Es decir, que en este momento se considera que hay... En el corto plazo no esperamos grandes cambios. Yo no creo. Ni la intervención mayor de la OTAN, de los Estados Unidos. Es que es muy peligroso. Cuando hay armamento nuclear de por medio, se regresa a aquella famosa doctrina de la destrucción mutua asegurada. En la Guerra Fría esa era la doctrina central. Si me atacas, yo te ataco, de tal manera que tenemos una destrucción mutua asegurada. Y en las condiciones actuales, yo creo que Rusia lo que puede utilizar es armamento nuclear táctico, no estratégico. Eso significa que tiene sus bombitas con ojivas nucleares, pero para atacar determinados lugares estratégicos en Ucrania. Puntos muy concretos. Obviamente esto tendrá repercusiones. Yo no creo que Rusia utilice armamento nuclear y no lleguemos hasta ahí. Pero sí creo que la guerra va a continuar. En este 2023 no veo las condiciones para que se detenga la guerra. Tal vez en el 2024 cuando haya elecciones generales en Rusia, que es muy importante. En el 24 tendremos elecciones en Rusia que van a dilucidar una serie de cosas. Vladimir Putin ya es una persona ya que tiene 70 años, ya hay otras personas que están pretendiendo, ¿verdad? Ya mencioné a Nikolai Patrushev, mencioné a Medvedev, hay otras personas que están detrás, pero ya para terminar, la salida de Vladimir Putin empeorará la situación, porque estos señores que están detrás de Vladimir Putin son halcones duros, de la fuerza dura, de la línea dura. De tal manera que yo creo que mejor que siga Putin ahí, que no venga otro personaje. Bueno, muchas gracias. Nos queda un programa para hacer un cierre general. Con mucho gusto. Hemos concluido esta parte. Nos vemos la